abrazando a un niño. Entonces, vemos la representación de los ángeles en extremos numerosos en el cielo. Esta es la famosa cruz de San Damián, que la cruz que de manera milagrosa se manifiesta ante San Francisco de Asís, ¿cierto? El santo que hoy conocemos como una de las encarnaciones del Maestro Ascendido Kutumi. Esta cruz estaba en la iglesia de San Damián, una iglesia que estaba físicamente deteriorada, y de esta cruz de San Damián emergen, ¿cierto? Las palabras que invitan a San Francisco de Asís a restaurar su iglesia. Entonces, después comprendemos que el mensaje era un mensaje en sentido figurado, porque realmente lo que se le estaba pidiendo a San Francisco de Asís, Maestro Ascendido Kutum, en esa encarnación era la restauración de la iglesia como institución. Sin embargo, él entendió que era la iglesia física y reconstruye, ¿cierto? La iglesia de San Damián. En esa cruz, entonces, nuevamente aparecen las figuras de los ángeles. Y podríamos tal vez quedarnos varias horas estudiando el arte cristiano con respecto a los ángeles, pero si nos vamos a otras religiones, vemos, por ejemplo, esta imagen del Islam. Este es un manuscrito árabe del siglo XVI en el que inequívocamente aparece un ángel que nuevamente, y coincide con lo que ya vimos, está ejecutando una trompeta o está tocando una música, ¿cierto? Pero este es un ángel, parece como un ángel guardián. En esta representación, esto es de la iconografía, aparece un ángel persa, viene de origen persa, y nuevamente aparece un ángel que está como en sentido de devoción y estará invocando a la divinidad. Luego, eh, tenemos entonces, bueno, aquí tenemos bueno, faltó una diapositiva más en la que aparece justamente Mahoma estaba recibiendo la revelación del arcángel Gabriel. Entonces, definitivamente, el hombre sabe y ha sabido desde siempre que Dios, una de las manifestaciones de Dios, incluso en muchas religiones, ha sido a través de los ángeles, es decir, la manifestación del ángel como aquel que está cuidando del hombre y que está haciendo contrapeso, ¿cierto? Contrapeso espiritual, lo está haciendo, está haciendo esa labor de devoción y de protección. Entonces, vamos a escuchar un extracto em, disculpen por aquí, vamos a escuchar un extracto de Elizabeth Clare Así Prophet que de la Mensajera de la Gran Hermandad Blanca, que va a complementar todo lo que hemos visto hasta este momento. Así que estos 7 rayos denotan 7 planos de conciencia y los 7 arcángeles ocupan cada uno de ellos con su complemento divino, uno de esos rayos. Al complemento divino de un arcángel se le conoce como arcangelina y el plural es arcangelinas. Los arcángeles son emanaciones de Dios, son extensiones directas de Dios, personifican la plenitud de la presencia de Dios. Cuando comprendemos esto, podemos comprender el misterio del libro del Éxodo, que explica que Moisés vio en la zarza que ardía sin consumirse un, un ángel del Señor. Y después, cuando continúa, es el Señor mismo quien habla a Moisés. ¿Cómo se convirtió el ángel del Señor en el Señor? Yo soy el que yo soy. Se debe a que un arcángel tiene la estatura de ser la plena presencia y encarnación del Dios viviente, del Todopoderoso, que se manifiesta para ustedes en esa presencia yo soy. Si visualizan al Dios único como el gran sol central, una presencia resplandeciente de luz, al comprender al Dios
manifestado y no manifestado, y al ver los rayos que surgen del sol, tal como ven los rayos de la gráfica, pueden ver que los ángeles son el rayo de luz. Y pueden ver que un rayo de luz contiene en verdad la totalidad de la plenitud de Dios, así como la proverbial gota del océano contiene todos los elementos de este. Cuando están en presencia de un arcángel, están en presencia de Dios. Es algo asombroso. Ante la presencia de un ángel, están ante la presencia de Dios. Es algo asombroso. Es lo que siento entonces la mensajera. Efectivamente, entonces, del libro Cómo trabajar con los ángeles, que es el texto central de nuestra conferencia de hoy, un libro realmente recomendadísimo porque es más que un libro, es un manual, y es un manual de espiritual. Es un manual que podría caer en manos de una persona de cualquier religión, podría caer en un budista, en un católico, cristiano, sin importar, y definitivamente se convierte en una guía práctica de cómo trabajar con los ángeles. Se llama Cómo trabajar con los ángeles y gran parte del material que vamos a ver está inspirado y basado en esa publicación. El siguiente, Conversaciones con los ángeles. Hasta hace poco quedaban algunas copias aquí, pues, en nuestra sede en Medellín. Si de pronto está Bernardita conectada, nos podría confirmar si quedan copias, porque es definitivamente otro manual para vivir una vida espiritual en un mundo material como el que estamos viviendo, ¿cierto? Y es un libro que definitivamente no puedes dejar de leer sin sentir que definitivamente, pues al lado de nosotros, en el metro, caminando en el trabajo, hay un ángel. Definitivamente tiene que ser así. Y esto no es metafísica, es física, porque justamente lo que nos enseñan esos dos libros es a experimentar, ¿cierto? La metafísica deja de ser metafísica y se vuelve física. Es en el laboratorio. En el laboratorio fue donde como dice el maestro Ascendido Saint Germain, los metales viles se convirtieron en oro y la alquimia no es metafísica, es física. Entonces, de esa manera, vamos a comenzar con la descripción que el libro de cómo trabajar con los ángeles nos da de los ángeles. Y dice así el libro, voy a leer un extracto. Todo el mundo ha oído historias sobre los ángeles, en las que hacen retroceder a individuos al borde del precipicio o en las vías del tren. Estos seres advierten sobre situaciones peligrosas y guían a quienes afrontan decisiones difíciles. Brindan consuelo, iluminación y curación. Mas, ¿cómo puedes conseguir que los ángeles te ayuden? Enseguida vas a aprender a relacionarte con ellos. De modo que, Chile, ¿me ayudas? Por favor. Enseguida vas a aprender a relacionarte con ellos, de modo que cuando los llames, ellos te respondan. Leerás casos de personas que se han valido de determinadas técnicas a fin de recibir orientación e inspiración de estos seres, así como relatos sobre los ángeles que trabajan por ellas, haciéndose cargo de todo, desde aspectos cotidianos de la vida hasta curas milagrosas, pasando por rescates en autopistas. Tomemos como ejemplo el caso de Alex, quien perdió el control de su auto en una carretera cubierta de hielo. Mientras se deslizaba hacia un precipicio, llamó al arcángel Miguel. Su vehículo regresó de inmediato al centro de la carretera, casi como si lo hubiera empujado una mano. O tal vez el caso de Barlén, quien recibió ayuda angélica tras quedarse en blanco durante un examen. Lo primero que debemos tener en cuenta es qué es un ángel y por qué motivo responde a nuestras peticiones. Los ángeles son a Dios lo que los rayos del sol a este. Dios los creó, que estuvieran a nuestro servicio y nos atendieran. Su razón es contestar nuestras oraciones. Aunque vivamos en el mundo material, ellos constituyen el vínculo especial que nos une a Él. Además, cada uno de nosotros tiene en su interior un fragmento de Dios, una chispa divina que le permite acudir a los ángeles y claramente esperar los resultados. Entonces, vamos con la definición que hace la mensajera de
Los arcángeles son arquitectos. Ellos proyectan y diseñan lo que ocurre en todo el cosmos, era tras era. Dios los utiliza para que preparen un borrador de los planes de sus proyectos y para que lleven a cabo esos planes junto con los espíritus de la naturaleza y la manifestación de Dios como Elohim. Los arcángeles transmiten la luz de Dios al hombre, a nuestro corazón, aceleran nuestros corazones para transmitir el proyecto divino. ¿Cuándo supieron ustedes quiénes son y lo que iban a hacer en la vida y cuáles iban a ser sus estudios, su misión, su profesión, su vocación? ¿Cómo lo supieron? ¿Se lo imaginaron? Puede que se lo imaginaran, pero de hecho, puede que un ángel les transmitiera esa luz desde su presencia yo soy, porque no estaban exactamente en la mejor armonización con esa presencia yo soy. Y el ángel les transmitió esa conciencia, De tal manera que los ángeles están en nuestra vida, así nosotros no estemos conscientes de la ese presencia de conocimiento ellos. interno, esa sensación de que esto es lo que tengo que hacer en esta vida. De hecho, esta experiencia me ocurrió a mí. Los arcángeles son arquitectos. Ya, disculpe que estaba cortada el extracto. Entonces nos estaba diciendo ella que los ángeles incluso inspiran en nosotros decisiones como cuál va a ser nuestra carrera, ¿cierto? Y muchas de las decisiones que nosotros hemos tomado seguramente han sido inspiradas por los ángeles. Y en esta conferencia vamos a aprender todas las herramientas que los maestros ascendidos nos han dado para poder hacer y para poder crear esa comunicación con ellos de una manera mucho más cotidiana y mucho más cercana. Vamos a dar por aquí algunos saludos. Neptalí, que se conecta desde nuestra querida y hermana Venezuela. Bienvenidos también. Leonor nos está saludando desde la bellísima Guayaquil, en Ecuador. Y tenemos alguien más también que se ha conectado desde afuera, alguien más en Argentina, en Mendoza. Acabé de ver, em, Mónica nos está saludando desde San Rafael, Mendoza, en Argentina. Muchas gracias por compartir con nosotros su presencia aquí. Vamos entonces a continuar nuestra conferencia con la guía de 10 pasos que nos entrega entonces la mensajera para trabajar con los ángeles. Vamos a ver esos 10 pasos para trabajar con los ángeles. De tal manera que comenzamos con el primer paso. Y ese primer paso que vamos a ver es: haz un espacio en tu vida a los ángeles. Haz un espacio en tu vida a los ángeles. Resulta que los ángeles viven en el mundo celestial. Por lo tanto, ellos se van a sentir naturalmente atraídos hacia aquellos todos ambientes que se parezcan al ambiente celestial en el que ellos viven. Eso significa que si tenemos nuestro cuarto, nuestra casa, nuestra oficina, nuestro vehículo, tal vez nosotros mismos desarreglado, si hay desorden, si hay tal vez los espacios no están ventilados, no están limpios, entonces estamos poniendo una barrera para que los ángeles puedan entrar en nuestras vidas. La primera recomendación es hacer ese espacio en la vida a los ángeles. Hay una metáfora que tengo aquí anotada muy bonita y es la siguiente. Resulta que en algún pueblo alguna vez había una sequía terrible, ¿cierto? Y todos los vecinos se reunieron para orar y para orarle a Dios que llegara la lluvia. Efectivamente, Dios los escucha a todos. Cuando se reunieron todos, pues todos llegaron a orar, pero un niño llegó con sombrilla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la fe del niño es tal cual que él sabía que después de la oración no había otra forma sino que lloviera. Entonces, este primer paso de hacer un espacio en la vida de los ángeles es con el pleno convencimiento de que el llamado exige la respuesta. De tal manera que una vez abramos un espacio en nuestra vida, pues los ángeles van a llenar ese espacio. Los ángeles viven entonces en el mundo del espíritu, es decir, en el cielo, y nosotros vivimos en el mundo de la materia. Por naturaleza, ellos son atraídos hacia su hogar. Por tanto, si quieres que se sientan a gusto contigo, tienes que hacer en tu mundo, o que tu mundo, eso es, tus pensamientos, tus sentimientos y tu entorno físico, sea lo más parecido al suyo. Parafraseando la epístola del apóstol Santiago: acércate a los ángeles y ellos se acercarán a ti.
Los ángeles se sienten cómodos con los pensamientos de paz, amor, mas no con la irritación ni con la agresividad. Tal vez te resulte difícil quitarte de la cabeza a ese conductor maleducado que se te atravesó en el camino cuando regresabas a casa, pero lo que sí puedes es liberarte de la irritación si empiezas por entablar una relación con los ángeles solamente unos minutos al día. Ante todo, mantente al margen de las distracciones. Apaga la radio, la televisión, vete a una habitación donde estés a solas o a tu lugar preferido en la naturaleza, dibuja un ángel en tu mente y te ayudará a tener clara y cerca una imagen de tu ángel favorito. Comulga con estos seres. Esto de crear ese espacio en la vida de los ángeles también incluye la música. La música, recientemente se dictó una conferencia sobre el tema de la música, pero nos enseñan los maestros ascendidos que la música, más allá de ser un arte, es realmente una energía, una forma, una manifestación de energía. Y dicen los maestros que literalmente es capaz de crear o destruir mundos, ¿cierto? Hay crear o diluir mundos. Y nos enseña la historia cósmica que antiguas civilizaciones como Atlántida y Lemuria terminaron destrozadas y justamente la piedra angular de esa destrucción, ese primer paso, fue justamente la perversión del sonido y la perversión de la música. Entonces vamos a tomarnos un espacio para meditar en esta pieza y esta pieza es, disculpen, me recuerdo cuál es, ya, esta es para si ustedes quieren luego buscarlo ahí en internet, es el intermezzo de la ópera Carmen del compositor francés Georges Bizet. Eh, Amor, Shirley, ¿me ayudas a poner sí, pon en el chat, por favor, pon el título de la pieza, ¿cierto? Georges Bizet, el intermezzo de la ópera de Carmen. Vamos a meditar sobre ella por unos segundos.
Y el maestro ascendido, el anhelo, nos enseña en una de sus tantas enseñanzas, nos dice, cuando la música que escuchamos tiene alas, definitivamente nuestra alma tendrá alas también. Entonces, la música como un instrumento importantísimo para ese primer paso de abrir ese espacio en nuestra vida a los amados ángeles. Bueno, muy bien. Sigo aquí leyendo un poco el chat y tenemos tantos hermanos en toda nuestra querida Suramérica. Sabemos como la cuna de la séptima raza raíz. Luis, también desde Guayaquil, en el estado de Guayas, en Ecuador, es una ciudad tan bonita. Tenemos a Sandra que nos está saludando desde Guatemala. Bienvenida, Sandra, bienvenida. Vanessa también está saludándonos desde Argentina. Don Álvaro y María están aquí en nuestra bella Bucaramanga, en nuestro país. Bueno, sean muy bienvenidos. Esta pieza, bueno, ahí ya está el nombre para que ustedes la quieran buscar. Ahí estaba en la versión de la Orquesta Filarmónica de Berlín con el gran director Gustavo Dudamel. Vamos a ir a la segunda estrategia. La segunda estrategia entonces es ora en voz alta. Ora en voz alta. Resulta que los maestros ascendidos nos han enseñado que justamente el relato de la creación comienza con un fiat, con una orden que emite el Señor. Y esa orden de alfa fue, hágase la luz. Y responde omega, y la luz fue hecha. El poder el poder que se nos ha concedido para manifestar, para manifestar los decretos y las órdenes divinas es justamente a través de la voz. Los ángeles dan respuesta a numerosas oraciones en silencio o también a intensos deseos del corazón. De hecho, no tienes que hablar para que te presten atención, sobre todo si te encuentras en un lugar donde resultaría inadecuado. ¿Cuál sería, por ejemplo, una reunión de trabajo, tal vez en el metro, tal vez en un ascensor? De todos modos, obtendrás una respuesta más eficaz si les hablas en voz alta. ¿Y por qué? Porque dentro de nuestra anatomía espiritual, sabemos, los maestros también nos han revelado que tenemos una gran cantidad de centros espirituales, pero a lo largo de la médula espinal están los 7 centros principales que llamamos chakras, ¿cierto? Son los 7 puntos principales de concentración de la luz y además de recepción de la luz. Cuando la luz baja por ese cuerpo, por ese cordón cristalino, me voy a devolver solo un momentito por aquí, y cuando la luz desciende de la fuente, ¿de cuál fuente? La única fuente en el mundo que es el Dios Padre, Dios Todopoderoso, en la presencia yo soy, nombre que le fue revelado a Moisés, ¿cierto? Por eso conocemos que el nombre es yo soy el que yo soy. Desciende esa luz que pasa luego por el amado santo ser crístico de cada uno de nosotros, quien actúa como un transformador en el mundo eléctrico, ¿cierto? Nosotros no podríamos conectar nuestro celular a una línea de 115.000 voltios o de 230.000 voltios, o en nuestra ciudad de Medellín, ¿cierto? Que la distribución se hace 44.000 voltios, porque definitivamente pues lo quemaríamos. Para eso está el santo ser crístico. Él lo que va a hacer es adaptar la luz que viene de esa presencia yo soy para nuestra necesidad del momento, y es la que podemos recibir. Esa luz que desciende y en un proceso que tal vez podamos explicar en otra conferencia, se va a repartir en los 7 chakras, en esos chakras, y los chakras van a alimentar los centros secundarios también de la energía y también nuestros órganos físicos. El chakra de la garganta corresponde entonces al rayo, al primer rayo, el rayo azul. Y el rayo azul es el rayo del poder, ¿cierto? Es el rayo del poder. Por eso, cuando hacemos los decretos, lo hacemos en el nombre de nuestra amada y victoriosa presencia yo soy. Cuando decimos eso, estamos afirmando y decretando que lo que vamos a afirmar se hace en el nombre de Dios. Cuando decimos yo soy el que yo soy, estamos diciendo Dios en mí es. Por lo tanto, es tan importante cuidar las palabras cuando usamos el yo soy. Ese yo soy debe utilizarse solamente en sentidos positivos, como yo soy la victoria, siempre la victoria, o yo soy el arcángel Miguel, ¿verdad? Estamos invocando la protección de Dios o estamos invocando la victoria. Pero en todo caso, estamos manifestando
lo que era un pensamiento en el mundo físico. Y así nos lo explican los maestros ascendidos. Cuando decretamos, cuando utilizamos el poder del chakra de la garganta, esa afirmación que estaba en el plano mental toma forma en el mundo material y por eso tiene poder, ¿cierto? Y por eso tiene tanto poder. Entonces, de esa manera es que usamos ese poder para llamar a los ángeles. Como ya lo explicaba el libro. Seguramente si nos tomamos 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos para llamar diariamente a los ángeles en voz alta, vamos a crear ese momentum, ese impulso acumulado para que los ángeles entren a nuestra vida y se dan cuenta o nos damos cuenta cómo esta estrategia está tan bien diseñada, porque llamamos a los ángeles cuando ya hemos hecho un espacio en nuestra vida para ellos. Dice el libro, tu voz tiene poder, el poder de crear o de destruir. Dios se valió de él cuando dijo, hágase la luz. Al utilizar la facultad del habla, puedes crear cambios en tu vida. La oración hablada adopta diversas modalidades, canciones y alabanzas, con las que tradicionalmente se ha congregado a los ángeles. Oraciones estructuradas como por ejemplo el Padre Nuestro y oraciones sin una pauta que consisten en expresar los anhelos más profundos del alma. Todas ellas pueden compaginarse con los decretos y con los fiats, los cuales constituyen nuevas formas de orar que aprenderemos en el estudio de las enseñanzas de los maestros ascendidos. Eh, una reflexión muy bonita es que a todo aquello que queremos manifestar en nuestra vida, seguramente ya está creado por Dios. Queremos, eh, queremos ese grado de nuestra carrera, queremos culminar nuestra profesión, tal vez queramos un nuevo trabajo, tal vez queramos cambiar de domicilio y tener una casa más grande para que puedan crecer nuestros hijos. Todas esas cosas ya fueron creadas por Dios, pero nosotros mismos somos una creación de Dios. Por lo tanto, lo único que nos separa entre nosotros y eso que queremos es una oración, ¿cierto? Es esa oración y esa petición en voz alta que seguramente los ángeles nos van a ayudar a hacer. Entonces, ora en voz alta. Bien, al final vamos a hacer un ejercicio de orar en voz alta y vamos a llamar a los ángeles a través de algunos de sus llamados. Ahora vamos a la tercera, a este tercer paso en nuestra guía de cómo trabajar con los ángeles y es utiliza el nombre de Dios. Utiliza el nombre de Dios. Dios está dentro de ti. Así que en cuanto utilizas esa energía que está en tu interior para dirigir a los ángeles, ellos pueden responderte con todo el poder del universo. Cuando Dios habló a Moisés, desde la zarza que ardía, reveló su nombre. Y ese nombre era Yo soy el que yo soy, como la verdadera naturaleza del hombre. Tú eres la zarza y el fuego es tu chispa divina. Esto es, el fuego que Dios te ofrece por ser su hijo o hija. Se trata del poder de crear en el nombre de Dios y de dar órdenes a los ángeles. Vamos a ver en este extracto, entonces, una conferencia complementaria sobre utilizar el nombre de Dios. Antes en que vivimos. Esta es la gráfica de su ser divino. Es la imagen y semejanza de Dios en ustedes. Mientras que están sentados aquí ahora, están representados por la figura inferior en la gráfica. Sobre ustedes en el centro está la figura parecida al Cristo Jesús. Es la figura del Cristo universal, individualizado, siempre presente con ustedes. Esta gráfica es un gran consuelo porque nos enseña también que en la figura superior tenemos la presencia del Padre que está siempre con nosotros. Ustedes son una Trinidad en manifestación y la mayoría de ustedes está viviendo y morando en una vibración más alta, a un nivel de conciencia más acelerado, que es llamado su conciencia superior. El punto del yo soy el que yo soy que Moisés contempló está arriba. Jesús, el Hijo del Hombre que realizó y encarnó la plenitud de la palabra, está en el centro. Ustedes, como la figura más abajo, están destinados a ser la encarnación del Espíritu
Espíritu Santo. Y así toda su vida es la celebración de ese Espíritu Santo en su labor sagrada, en su profesión, en su vocación, en sus familias, en sus relaciones, en sus diversiones. El significado de la palabra Señor es muy sencillo. Hace mucho tiempo, después de que Moisés nos diera el nombre Yo soy el que yo soy y dijera, este es mi nombre para siempre y un recuerdo para todas las generaciones, sin embargo, se decidió que este hombre no era para la gente y que nunca debería ser pronunciado. Bien, es la pronunciación de Yo soy el que yo soy lo que libera todo el flujo de la marea de esa presencia Yo soy en ustedes, por el poder de la palabra hablada. De esa forma, al negarle a la gente la enunciación de esa palabra, se les niega el poder de la palabra. Así, en lugar de yo soy el que yo soy en la Biblia, tomaron las primeras letras de la forma hebrea del verbo ser, Yod, He, Vav, He. YHVH y escribieron en la versión inglesa Lord, Lord, Señor, sustituye a yo soy el que yo soy donde quiera que lo vean en el Antiguo Testamento. Así, cuando decimos, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor, estamos hablando de la presencia yo soy una. De lo que debemos darnos cuenta es de que el Señor uno y el Dios uno fue capaz de tomar ese nombre como la misma vibración de sí mismo y crear el testimonio mayor para nosotros que podría haber sido creado, su propia imagen y su propia presencia individualizada para usted y para mí. Dios está con ustedes ahora como el Padre amado y su presencia yo soy, justamente sobre ustedes. Y mientras comulgan con ese Padre, el Padre se acerca. Y así la gran esfera de la vida desciende, ese gran cuerpo causal, y pueden ver al cosmos espiritual uniéndose con su ser inferior. Así es como se sienten cuando han estado en meditación o en la iglesia o sencillamente pensando en Dios y amando su creación. Ese sentimiento espiritual de que Dios está cerca. Así está escrito en las Escrituras. Acércate a mí y yo me acercaré a ti. Así Dios es uno, pero personificado, individualizado para cada uno de nosotros. Por tanto, pueden decir, en el nombre de mi poderosa presencia yo soy, en el nombre del Cristo viviente sobre mí, aléjate de aquí, oh poder de Satán, que está afligiendo a mi familia, a mi negocio, a mi ciudad, a mi nación y a mi planeta. Y esta es una afirmación poderosa que pueden hacer de acuerdo a la ciencia de la palabra hablada que hemos expuesto en nuestro libro del mismo. Eh, una vez que hemos, hemos visto que podemos invocar entonces el nombre de Dios para hacer nuestros llamados, vamos al siguiente paso, que es recita tus oraciones cada día. Así como está aquí en nuestro chat, nos comparte Lucy, el poder de la palabra hablada. Con el poder de la palabra hablada podemos ser co-creadores con Dios y a través de los decretos usando de forma consciente y responsable nuestro libre albedrío. Clave concepto, porque al final el libre albedrío, al ser nosotros hijos e hijas de Dios, estamos creados a su imagen y semejanza y por lo tanto fuimos investidos con el libre albedrío, ¿cierto? Con el libre albedrío, es decir, la libertad es una cualidad inherente a nuestra propia creación, ¿cierto? Y debemos entender que somos libres, somos nacidos libres y estamos destinados a ser libres. Al decir yo soy, estamos diciendo Dios en mí es. Yo soy es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. El llamado exige la respuesta. Así es, Lucy. Gracias por ese gran aporte. Vamos entonces a nuestra cuarta, a la cuarta parte al cuarto paso, que es entonces recita tus oraciones cada día. Resulta que cuando creamos ese hábito de recitar las oraciones cada día, vamos viendo que el impulso acumulado va tomando cada vez más y más y más fuerza, ¿cierto? Vamos tomando cada vez más fuerza en esa recitación de las oraciones. Nos han enseñado en la enseñanza del reloj cósmico, se nos enseña
que está en el libro, si alguno quiere consultarlo, de Predice tu futuro, nos enseña los maestros ascendidos que durante N y N encarnaciones que hayamos tenido, hemos creado de pronto karma o no hemos utilizado correctamente la luz de Dios en cada momento, justamente en un ejercicio erróneo de ese libre albedrío del que estábamos hablando por el comentario. Y esa hora del día, en ese mes, en ese año, queda con ese impulso, ¿cierto? De energía mal cualificado. Cuando recitamos las oraciones cada día, nos estamos dando a nosotros mismos la oportunidad de limpiar esos registros, incluso sin necesidad de conocerlos. Y esa es el gran regalo de la llama violeta y el gran regalo de los decretos, del ejercicio de la ciencia de la palabra hablada. Cuando ejercitamos de manera consciente la, la, la ciencia de la palabra hablada para hacer los decretos que han sido dictados por los maestros ascendidos, esas afirmaciones positivas espirituales van limpiando también ese espacio en el tiempo que ha sido ordenado en el gran reloj cósmico y que nos va a permitir limpiar nuestros ciclos, y al limpiar nuestros ciclos sabremos entonces que el siguiente ciclo será mejor, porque el reloj, ese reloj cósmico no se mueve en una esfera, sino realmente es en una espiral, ¿cierto? Hay una vuelta al reloj cósmico y la siguiente viene igual, pero en un plano más elevado, y la siguiente en otro plano más elevado, y al final estamos dibujando una espiral. Y esa espiral de impulso de luz es justamente lo que logramos cuando recitamos las oraciones cada día. Vamos a poner esto en práctica y vamos a invocar, por ejemplo, a los ángeles de la iluminación. Si aquí dentro de las 74 personas que están conectadas en este momento a nuestra conferencia, sí, hay estudiantes, bueno, todos somos estudiantes, ¿no? Todos somos estudiantes de alguna manera, pero si tenemos algún joven que está estudiando en su colegio, en la universidad, un posgrado, una maestría, un doctorado, simplemente un curso, ¿no? Vamos a aprender este mantra, este fiat, que es altamente poderoso, realmente que personalmente podría darles testimonio, como hablábamos, del laboratorio de nuestro propio ser, y les puedo decir que es absolutamente poderoso. Y es una oración para los ángeles de la iluminación, para un examen, en ese momento del examen en que uno se le olvidó absolutamente todo lo que estudió y no sabe por dónde empezar, este es el regalo de los maestros para hoy. Y vamos a decirlo 3 veces como un fiat, es decir, con fuerza. Y vamos a decir juntos: ángeles resplandecientes de alturas estelares, cargad mi ser y mi mente de luz. Ángeles resplandecientes de alturas estelares, cargad mi ser y mi mente de luz. Ángeles resplandecientes de alturas estelares, cargad mi ser y mi mente de luz. ¿Cuánto tiempo nos tomó? 15 segundos, tal vez, 18 segundos, algo así, de pronto 20 segundos. Y si lo hacemos todos los días, en un año lo habremos hecho 365 veces por 3, y en 2 años y en 3 años. Y pueden calcular la iluminación que habremos alcanzado al cabo de 2 años. Es decir, finalmente el impulso acumulado de crear ese hábito realmente sí que puede cambiar nuestras vidas. El maestro ascendido Saint Germain, ahora no recuerdo si de pronto la reverenda Leonor me corrige, pero creo que es en el libro de oro, creo que es en el libro de oro, nos dice y nos reta el maestro ascendido Saint Germain a que hagamos 15 minutos diarios de llama violeta, 15 minutos pero diarios, sin fallar los 15 minutos. Y dice el maestro ascendido Saint Germain que en 6 meses vamos a ver un milagro, ¿cierto? Vamos a ver un milagro. Y dentro de nuestra comunidad, los que somos guardianes de la llama, sí que podemos dar testimonio de ese cambio absoluto que trae esa fórmula alquímica. Entonces, oración todos los días, ¿cierto? Una oración para todos los días. Ahora, no hay absolutamente ninguna disculpa para no hacer, por ejemplo, ¿cierto? Este es un fiat muy poderoso, y el libro de cómo trabajar con los ángeles narra varios testimonios de cómo el arcángel Miguel intercede inmediatamente cuando se le llama. Los ángeles
no, a diferencia de nosotros, es decir, no es de nosotros o de la jerarquía de los hijos e hijas de Dios, a diferencia de ellos, los ángeles no tienen libre albedrío, es decir, Dios no les otorgó el libre albedrío. ¿Por qué? Simplemente porque dentro del diseño perfecto de su creación, de la creación de Dios, Él sabía que necesitaba seres que obedecieran las órdenes de los hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, los ángeles, y de manera muy amorosa, y de manera muy presta, porque ellos realmente se alegran de estar cumpliendo la voluntad divina, se regocijan en cumplir las órdenes que nosotros como hijos e hijas de Dios les damos. Por lo tanto, se nos ha enseñado que los ángeles no interceden en nuestra vida a menos que nosotros se lo pidamos, ¿cierto? A menos que nosotros se lo pidamos. Y esta es una manera directa de pedir la intercesión del amado Arcángel Miguel, del cual la mensajera ahora en un extracto, en unos muy pocos minutos, nos va a dar una clave realmente impresionante. Entonces, dice Arcángel Miguel, ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿Qué nos han enseñado los maestros ascendidos? La sección azul de los libros de decretos concentran todos los decretos de ese primer rayo, el rayo azul. Por lo tanto, encontramos decretos para la voluntad de Dios, para el poder de Dios y para la protección. Si nos acostumbramos a hacer diariamente los decretos al amado Arcángel Miguel, vamos a crear ese momentum. Recordemos que momentum no es una palabra por allá de la metafísica, sino que es física, ¿cierto? Y tiene su definición con una ecuación matemática. Es decir, el momentum o el impulso es proporcional a la velocidad y a la masa de un cuerpo, ¿cierto? Eso es lo que en momentum se llama en física. Por lo tanto, cuando hacemos creamos ese momentum con el rayo azul, estamos creando ese impulso. Y para acceder a ese impulso, tenemos una llave que es esta, ¿cierto? Es el fiat. Por lo tanto, en un momento de peligro, vamos a decir este fiat y accedemos inmediatamente a todo ese poder del amado Arcángel Miguel y sobre todo al que nosotros mismos hemos venido creando a través de nuestros decretos diarios al amado Arcángel Miguel. Y lo vamos a hacer también 3 veces, juntos. Arcángel Miguel, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Arcángel Miguel, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Arcángel Miguel, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Bien, no, nos lo impide el tiempo, pero en algún momento podríamos incluso abrir el micrófono para que algún guardián de la llama pudiera contar algún testimonio que tiene sobre este fiat. Muy bien. Vamos a continuar con el quinto paso que se llama pide ayuda, ¿cierto? Pide ayuda. Entonces, pide ayuda. Si algunos de ustedes tienen el libro de las estrategias de la luz y la oscuridad, encontrarán en la página 46 una de las estrategias de la oscuridad. Bueno, este es uno de los libros absolutamente recomendados para leer. De hecho, en nuestro ciclo, en nuestros ciclos de conferencias de los jueves, dentro de algunas fechas, ya pues oportunamente se estará anunciando, pero vamos a tener una conferencia sobre las estrategias de la luz y la oscuridad que otro compañero, otro hermano en el sendero va a dictar, y es una conferencia absolutamente imperdible porque condensa lo que en la introducción de ese libro dice. Y dice que durante todas esas décadas de dictados, libros, enseñanzas de todos los maestros ascendidos a través de los mensajeros, realmente se estaba entretejiendo se estaba entretejiendo esa enseñanza de las estrategias de la luz y las estrategias de la oscuridad. ¿Cierto? Cómo la fuerza maligna, el antiser, ¿cierto? Como lo queramos llamar, en la figura de Satanás, como lo queramos llamar, la figura del antidios, del anticristo, ha creado una serie de estrategias que son muy sigilosas, que son muy insidiosas y muy sutiles. Y la mayoría de las veces no somos conscientes de que está operando una estrategia de la oscuridad, ¿cierto? Un ejemplo rápido, la estrategia del salami, y es desviar una ley de Dios por pequeños grados, por muy, muy pequeños grados. Y dice ese libro, por ejemplo, recordemos cómo era el vestuario de la moda en la televisión en los años 20.
y después en los años 30, y después en los años 60, y después en los años 70, y qué vemos hoy, ¿cierto? Y nos damos cuenta que la degradación de la figura, de la imagen humana, que al final es el templo que creó Dios, se fue transversando de a poquitos grados, de tal manera que hoy prácticamente la sociedad ya consume una cosa que si hubiera llegado si hubiera llegado de insofacto, ¿no? Si hubiera llegado repentinamente en los años 10, pues no se hubiera propagado. Esa es una estrategia. Entonces, invitadísimos a esa conferencia, ya se anunciará. Esta estrategia en la página 46 dice que otra de las estrategias de la oscuridad es hacernos creer que no existe una jerarquía. Cuando nos hacen creer que no hay una jerarquía, o atención con esto, que Dios está realmente muy ocupado como para escuchar nuestras cosas, entonces nos separan de la jerarquía y el alma inmediatamente entra en ese conflicto emocional de no tener un soporte, un padre, una madre sobre quién descargar y sobre quién reclinar la cabeza para recibir, para pedir ayuda y para recibir consuelo. Entonces, el maestro Ascendido del Moria, de hecho, lo hablábamos esta mañana aquí en la casa y recordábamos una anécdota con el maestro Ascendido del Anhelo en el que el padre Moria en pues, los mensajeros tenían conversaciones con ellos como de amigos, ¿no? Y el maestro Ascendido del Moria le preguntó al amado Mark Prophet, al amado del Anhelo, por unas lociones que tenía en un escaparate y que no usaba, pero las tenía acumuladas. Y le dijo, bueno, y esas lociones o las vende o las regala o hace algo con ellos, pero no las acumule. Entonces los maestros ascendidos sí que están al pendiente de nuestros detalles, así parezcan insignificantes, ¿cierto? Son insignificantes para nosotros, pero no lo son para ellos. Así como cuando estamos viendo crecer a nuestros hijos, ¿cierto? Las cosas pequeñas, hijo, tendiste la cama, te pusiste esta ropa arrugada, termínate todo, lleva el plato a la cocina, lava tu vaso. Son cosas pequeñas, pero es el Padre que está ocupándose de esas cosas pequeñas porque está formando nuestra alma. Entonces, pide ayuda porque sí hay una jerarquía y hay cientos de millones de ángeles esperando que nosotros les ordenemos, ¿cierto? Hasta en las cosas más pequeñas que para nosotros parecen pequeñas. Los maestros ascendidos, el maestro ascendido Saint Germain nos enseña que la jerarquía y los ángeles están justamente para eso, para ayudarnos a las cosas del día a día, a las cosas pequeñas que nos impiden hacer nuestro ejercicio espiritual. Muchas veces tal vez nos sentimos abrumados por el trabajo, por las cosas y no vamos a hacer los decretos. Entonces, los ángeles están ahí para eso, para que nos ayuden en las cosas del día a día, del trabajo y vemos cómo milagrosamente las cosas se despejan para que tengamos tiempo de hacer nuestro ejercicio espiritual a través de los decretos, del servicio y del servicio a la humanidad. Dice el libro, un año, perdón, estaba leyendo que no era. Aún después de establecer un vínculo con los ángeles, debes acordarte de solicitar ayuda en cuanto te haga falta. Ellos respetan tu libre albedrío. En pocos casos intercederán sin que se les llame. Lo más común es que ellos aguarden hasta que tú lo llames. Miguel, el mecánico, señala que en ocasiones se esfuerza durante mucho tiempo por resolver un problema hasta que por fin se acuerda de solicitar ayuda a los ángeles. Suele ocurrirle cuando intenta enroscar un tornillo, por ejemplo, en un lugar que no alcanza a ver. Me paso un cuarto de hora intentándolo antes de decir, ángeles, ayudadme, por favor. Y ¡zas! De repente lo consigue. Entonces los ángeles están para ayudarnos en nuestras tareas diarias, por pequeñas que parezcan. Sexto paso, repite los decretos y las oraciones. Repite los decretos y las oraciones. Antes de leer el libro, quisiera traer a la memoria de esta bella conferencia una enseñanza del maestro ascendido Kutumi. El maestro ascendido Kutumi, como buen científico que además es, ¿cierto? Porque recordemos que una de sus encarnaciones fue la de Pitágoras, el gran matemático, y el maestro ascendido Kutumi nos enseña cómo funciona un magneto, una bobina, ¿cierto? Una bobina eléctrica. Y él nos recordaba que el magneto tiene un cuerpo magnético y luego a ese cuerpo magnético se le enrollan unas espiras. Todos lo hemos visto, ¿cierto? Todos hemos visto una bobina en un transformador.
de pronto aquel curioso que desarmó la licuadora, ¿cierto? Para arreglársela a la esposa, a la suegra, a la casa, ¿cierto? Todos lo hemos visto. Y nos dice el maestro Ascendido Kutumi que es exactamente el concepto del momentum en los decretos. Cada vez que oramos, que hacemos un decreto y lo repetimos, es como si estuviéramos dándole una vuelta con ese cable a un magneto. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el campo magnético sin ser físicos ni ingenieros? ¿Qué va a pasar con el campo magnético dentro del magneto? Que va a aumentar, se va a multiplicar, va a aumentar en fuerza, ¿cierto? En fuerza. Por lo tanto, cada vez que se hace un decreto, es como aumentar el poder magnético de esa bobina. Nuevamente, esto es física, ¿cierto? Porque nuestras enseñanzas son físicas. Entonces, lo que hacemos al repetir los decretos es justamente crear y aumentar ese momentum y aumentar la fuerza del efecto del decreto. Por eso los maestros ascendidos nos invitan a repetirlos. Dice el libro, las oraciones y los decretos son más eficaces cuando los repites. Muchos protestantes evitan recitar las oraciones más de una vez, pues afirman que se trata de la vana repetición con la que advirtió Jesús. Esto está en Mateo capítulo 6, versículo 7. Al fin y al cabo, cuestionan por qué habría de pedir una cosa Dios más de una vez. Los católicos y las iglesias ortodoxas orientales practican la repetición del Padre Nuestro, del Ave María y otras oraciones. Los místicos judíos repetían los nombres de Dios. A juicio de algunos místicos, la repetición es ciertamente orar sin cesar, como está en Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. La razón por la cual es más eficaz repetir una oración es que cada vez que la recitas, estás ofreciendo más energía en forma de luz a Dios y a los ángeles, quienes pueden luego utilizarla como una semilla, a la vez que van añadiendo más y más energía mientras se ocupan de dar respuesta a nuestra petición. Así pues, escoge unas cuantas oraciones y decretos y recítalos cada día hasta que los ángeles respondan. Hasta que los ángeles respondan. Muy bien. Ese es entonces el sexto paso. Repite los decretos y las oraciones. Vamos al séptimo paso. Envía tus oraciones a la dirección correcta. Envía tus oraciones a la dirección correcta. El maestro ascendido Saint Germain nos explica otra vez en el libro de oro, en el libro de oro de Saint Germain, que allí donde ponemos nuestra atención, dirigimos también nuestra energía. Y al dirigir nuestra energía sobre aquello en lo que ponemos nuestra atención, finalmente se va a manifestar en el plano de nuestra propia realidad. Por eso, lo que comúnmente escuchamos decir es que atraemos aquello en lo que ponemos nuestra atención. Los maestros nos dan la explicación. El maestro ascendido Saint Germain nos da la explicación. Donde ponemos nuestra atención, allí se dirige nuestra energía y como es energía, pues aquello va a ganar poder y se va a manifestar en nuestro propio mundo. Si quieres que te arreglen las cañerías, llamas a a un fontanero, pues aquí en Colombia le decimos a un plomero, ¿cierto? Si lo que quieres es que alguien te rescate de alguien que te está robando, llamas a los ángeles de la protección. Si quieres mejorar una relación, entonces vas a llamar a los ángeles del amor. Los ángeles están ocupados en distintos trabajos y se valen de las energías de frecuencia variable correspondiente a los colores diferentes con el propósito de desarrollar sus labores. Nuevamente, las enseñanzas están nuevamente invocando principios físicos, ¿cierto? La luz tiene diferentes colores en virtud de la diferente frecuencia de la radiación electromagnética de ese haz de luz. Por eso la luz blanca se puede discriminar en los rayos o en los colores del arco iris en virtud de que un prisma separa las frecuencias porque separa las longitudes de onda que son proporcionales también a esa frecuencia. En las páginas siguientes vamos a conocer 7 tipos de ángeles, así como a los 7 arcángeles que los supervisan. Además, aprenderemos a qué ángeles llamar según la tarea que se trate. Eso quiere decir finalmente que los ángeles están especializados
en diferentes tareas. Vamos a encontrar ángeles del amor, vamos a encontrar ángeles de la protección, ángeles de la iluminación, ángeles de la curación, ángeles del servicio y, y los demás de acuerdo a los 7 rayos. Siguiente paso, que es tan importante y es concreta, concreta. Los ángeles responden a tus llamados con precisión y están orgullosos de que así sea. Cuanto más concreta sea la petición, más lo será la respuesta. Mientras vivas la vida en armonía con la fuente universal y dediques tu energía a ayudar al prójimo, las huestes angelicales te ayudarán en los pormenores de tu vida. Un ejemplo alentador es el de una mujer durante la Segunda Guerra Mundial que no tenía dinero, pero se dirigió a Dios con una lista de la compra. Le pidió concretamente los artículos justos que necesitaba para alimentar a su familia ese fin de semana. A las pocas horas, un hombre llamó a su puerta, llevando consigo una cesta que contenía todo lo que ella había pedido, incluidas la ternera, las patatas y la harina para hacer los pasteles. A continuación verás cómo otra mujer consiguió, gracias a los ángeles, atraer hacia sí el tipo de auto que quería. Danette buscaba un Toyota, un todoterreno de segunda mano, a sabiendas de que no podía permitirse los altos costos que se estaban vendiendo de los autos nuevos. Así que decidió dejarlo en manos de los ángeles. Escribió en un papel el año, la marca, el color, la potencia del motor, el rango de precios, el kilometraje, el tipo de neumáticos y las llantas que quería. Asimismo, añadió que el vehículo debía contar con buenas características mecánicas, incluidos dirección asistida, servofrenos, elevalunas eléctricos, es decir, los vidrios eléctricos, elevación eléctrica de la ventanilla, cierre automático centralizado, aire acondicionado y control de crucero. Recortó una fotografía del tipo de auto que buscaba y lo puso en su cartera. Cada día recitaba los decretos y los decretos hasta que un vecino apareció con exactamente el mismo vehículo que estaba en venta y tenía que salir del país. Lo que les acabo de leer está en el libro, ¿no? Tal cual como está en el libro. Entonces, cuanto más seamos, cuanto más dirijamos la energía concretamente a lo que necesitemos, los ángeles van a ejecutar esa tarea de esa manera específica. Entonces, seamos concretos. Otra de las estrategias de estas que hemos hablado de la oscuridad es la dilación, dilatar, ¿cierto? Dilatar las cosas. Es una de las clásicas estrategias de la oscuridad. Una vez que adquirimos el hábito de dilatar, también nos acostumbramos a no concretar, ¿cierto? No se concretan las cosas. Tenemos el objetivo, el deseo, pero no se concreta. ¿Por qué? Porque nunca damos el siguiente paso. Entonces, concreta. 9. El noveno paso es visualizar lo que deseas que suceda. Visualiza lo que desees que suceda. Puedes aumentar el poder de tu oración manteniendo una clara imagen mental de lo que quieras ver realizado. Visualiza además una luz brillante alrededor del problema o situación. En ocasiones concentrarte, por ejemplo, en una fotografía, como lo hizo Danette, la muchacha de la camioneta, puede también serte de ayuda. Seguidamente te ofrezco otro ejemplo de cómo funciona la visualización. Un grupo de estudiantes viajaba de vuelta a casa después de asistir a un seminario espiritual cuando el auto comenzó a recalentarse. Puesto que ninguno de ellos tenía más dinero para gastar en reparaciones, decidieron pedir ayuda a los ángeles. Cada vez que la aguja empezaba a subir, indicando un incremento progresivo de la temperatura, llamaban enérgicamente a los ángeles, explica Kevin, el conductor. Les pedía a los que iban en el auto conmigo que visualizaran nieve frías, corrientes cristalinas de la montaña y hielo en torno al motor. Acto seguido, la aguja bajaba al descender la temperatura. El grupo llegó a casa a salvo gracias a los ángeles y a una eficaz técnica de visualización. Por supuesto, es mejor compaginar la ayuda angélica con la profesional siempre que se pueda. Entonces, el ejercicio de la visualización es el ejercicio de dirigir la energía a lo que queremos que suceda, ¿cierto? En el libro de La ciencia de la palabra hablada,
dedica un capítulo completo. La ciencia de la palabra hablada es un clásico, no solamente de nuestro, fue escrito claramente por nuestra mensajera, por los mensajeros, pero es un clásico de todo lo que vemos hoy como movimientos espirituales, ¿cierto? Todos los movimientos espirituales estudian ese libro, La ciencia de la palabra hablada. Y ese libro dedica un capítulo completo a la visualización y nos enseña cómo a través del efecto combinado de visualizar, es decir, el ejercicio de ese chakra del tercer ojo, en el que visualizamos la condición que queremos que se precipite. Y a eso le reforzamos con la ciencia de la palabra hablada, es decir, con el poder del chakra de la garganta. La maestría sobre esa combinación trae resultados que es lo que nosotros consideraríamos un milagro, ¿cierto? Un milagro. Muy bien. Luego tenemos el último paso, y ese último paso es espérate sorpresas, espérate sorpresas. Cuando hemos hecho todos los pasos uno a uno, hemos llegado entonces a ese punto final de de sus 10 pasos para trabajar con los ángeles. Y es cualquiera que haya pensado en los ángeles se habrá hecho esta pregunta. ¿Por qué responden algunas oraciones y no a otras? ¿Por qué una persona reza durante 10 años sin obtener lo que quiere mientras que otra lo consigue en un día? ¿Por qué el fuego, las inundaciones destruyen algunas casas al tiempo que otras permanecen intactas? No cabe duda de que los ángeles oyen todas nuestras plegarias. Esto es muy importante. No cabe duda de que los ángeles oyen todas nuestras plegarias. Una de las razones es que los ángeles responden a nuestras oraciones en función de los efectos acumulados de nuestras acciones del pasado. Esto es, de las buenas y malas acciones que hemos realizado en esta y en vidas anteriores, lo que también se conoce como la ley del karma. Cuando oramos y les ofrecemos nuestra devoción, a veces pueden eliminar los efectos del karma, pero a menudo tan solo son capaces de reducirlos o mermarlos. Los ángeles escuchan todas nuestras oraciones, mas para que lo que pides se conceda, deben cumplir algunos requisitos. No debe interferir con el plan de Dios para tu alma o tu karma. No debe perjudicar a ti ni a otra persona. Y el momento ha de ser el adecuado. Vamos a repetirlo los tres. Lo que le pidamos a los ángeles no debe interferir con el plan de Dios para tu alma o tu karma. No debe perjudicar a ti ni a otra persona. Y el momento ha de ser el adecuado. Podrías pasarte años rezando para que te tocase la lotería y nunca ganarla. Sin embargo, tal vez obtendrías algo que no esperabas, como por ejemplo un mejor empleo remunerado que podría llevarte, por ejemplo, a nuevos derroteros. Quizá los ángeles no habrían accedido a tu oración para ganar la lotería porque tu alma pudiera necesitar aprender la lección de qué es ganarse la vida, pero sí habrían dado una respuesta en tu caso. Si sigues los pasos que se indicaron en este libro y aún así no haya la respuesta, puede que los ángeles estén tratando de decirte algo. Tal vez sea el momento de revisar tus plegarias, intentarlo de nuevo, seguir orando, sé consciente de que los ángeles te brindarán la mejor respuesta que puedan según sean las necesidades de tu alma. Entonces, aquí termina esa bellísima, eh, em, esta bellísima guía de los 10 pasos. Muy bien. Dentro del estudio de los ángeles encontramos a los 7 arcángeles. De los 7 arcángeles vamos solamente por el tiempo, ya tenemos cerca el fin de la conferencia, pero vamos a estudiar al arcángel Miguel y Fe. El amado arcángel Miguel es el capitán de las huestes del Señor, es el arcángel en el primer rayo, en el rayo azul, arcángel venerado no solamente en la cultura judeocristiana, sino también en muchas otras doctrinas y religiones alrededor del mundo. Vamos a escuchar un extracto de la mensajera. Creo que aquí tenemos un problema con la traducción simultánea del video. Yo voy a leer la primera parte de lo que de lo que ella va a decir. Voy a aquí hacerles la traducción, pues digamos, de lo que ella lo va a decir en inglés. Aquí tengo el texto en inglés, pero voy a decirles lo que ella va a decir en esta primera parte. Dice la mensajera, lo que nos va a decir es lo siguiente. Quiero compartir
con ustedes acerca del Arcángel Miguel. Probablemente uno de los ángeles más familiares a ustedes o a todos nosotros. Trabaja en el rayo del poder de Dios. Es el rayo de la protección, la perfección, la fe y el gobierno divino en la tierra. El poder divino está disponible para ustedes solo cuando pueden probar a Dios que por encima de cualquier cosa, ustedes no harán mal uso de ese poder. Vamos a repetir esa partecita. El poder divino está disponible para ustedes solo cuando pueden probar a Dios que por encima de cualquier cosa, ustedes no harán mal uso de ese poder. Hacemos mal uso del poder divino a través de las malas palabras. Es la manera en que muchas personas bajan o expresan ira. Existen muchas maneras de un uso del poder del primer rayo en el chakra de la garganta. Bien, a partir de ahí ya está traducido. El cielo no es un lugar tan simple. En realidad, hay 33 niveles definibles del cielo. Cada uno excede al anterior en la intensidad de la luz y en la manifestación de perfección. Se podría decir que el primer nivel del cielo es el jardín de infancia, a donde van las almas buenas que no han hecho mucho karma, pero que en realidad no son adeptas en su seguimiento del sendero. A menudo estas almas buenas son buena gente religiosa que no se ha apartado de los estrechos grupos de sus tradiciones ortodoxas. Así, hay escuelas de luz, universidades del espíritu. Puede que se acuerden de haber asistido a la escuela por la noche con instructores de luz. No era un sueño, era una realidad. Estas escuelas funcionan por toda la tierra en diferentes localidades. Y así, el plano astral, que algunas personas llaman purgatorio o muerte e infierno, también tiene 33 niveles en orden descendente de intensificación de oscuridad y en orden descendente de los tipos de personas que uno encuentra allí. Cuando se llega hasta el fondo del plano astral, en el nivel 33, se está en el lugar que se llama infierno y es muy oscuro y allí están los ángeles caídos más perversos. Los primeros 3, 4 o 6 niveles del plano astral pueden asemejarse a ciertas áreas del mundo que están en el plano físico, lugares en los que falta la armonía, que son oscuros, que están vinculados al materialismo o a la sensualidad o a las diversas adicciones en las que se involucra la gente. Y por tanto, las personas que se han situado en esas vibraciones inferiores mientras estaban encarnadas van a la misma vibración cuando no están encarnadas y en realidad la única diferencia es que no tienen un cuerpo. I'd like to show you Saint Michael the Archangel, probably one of the angels most familiar to you. He serves on the first ray, the ray of God's holy will and of power. It's a ray of perfection, protection, faith, and God's government in the earth. God's power is available to you only when you prove to God over and over and over again that you will not misuse his power. We misuse power through wrong speech patterns, the way in which we put people down or express anger or our pride. There are many ways that we misuse power. Again, the first ray and the throat chakra is the power center. It has 16 petals and 16 pétalos. El complemento divino del Arcángel Miguel es la Arcangelina Fe. El día de San Miguel es el martes. Eso quiere decir que tienen mayor acceso a él los martes. Bueno, y de esta manera, resumiendo los dos extractos de la mensajera, vemos que así como existe esa jerarquía de luz, también existe una jerarquía de oscuridad. Los maestros nos han enseñado que probablemente en la Tierra convivamos. Incluso pueden haber más individuos desencarnados que los que estamos en encarnación. Por lo tanto, la protección del amado Arcángel Miguel es fundamental
para que podamos salir adelante de los embates de la fuerza oscura que quiere desviarnos de nuestro camino espiritual. Y si perdemos la batalla espiritual en lo individual, también seguramente el mundo pueda perderla en el plano global. Por lo tanto, es muy importante la protección con el amado Arcángel Miguel, y con esa idea despedimos la conferencia, no sin antes darles infinitas gracias, y gracias a Dios por la oportunidad de haber estado aquí, y pedimos a la reverenda Leonor que por favor nos ayude con el llamado de cierre. Ay, gracias. En el nombre del Cristo, en el nombre de nuestra poderosa presencia yo soy, te damos gracias, amado Padre Celestial, por esta enseñanza, por esta oportunidad. Pedimos que esta conferencia sea sellada en nuestros corazones y que podamos convivir con ella todos los días, podamos poner en práctica cada una de las claves que aprendimos esta noche, y que eso sea para andar con los ángeles todos los días, para aprovechar su servicio para cada uno de nosotros y para que nos ayuden a crecer, para que nos permitan asimilar ese Cristo en nosotros, mantenernos en esa presencia de Dios en todo momento, para que nuestras vidas cambien para Dios y para que tengamos una victoria muy grande en esta encarnación, para que las naciones puedan cambiar y que nosotros nos podamos convertir como esas antorchas de luz, que podamos atraer a todos nuestros compañeros en la luz y que podamos ser ejemplo todos los días para todos nuestros hermanos, para que puedan conocer esta enseñanza y manifestar la presencia de Dios en cada uno. Te damos gracias y lo sellamos en el corazón de Dios, aquí y ahora, en el nombre del Padre, de la Madre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Felipe, la conferencia muy hermosa. Gracias a todos. Gracias, reverenda. Dios les bendiga. Feliz noche.